Buenos días, mi nombre es Gisela Vela, soy estudiante de Contaduría Pública en la Corporación Minuto de Dios y me encuentro en el segundo cuatrimestre. Estoy realizando este video para la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo, para la actividad número 2, donde abordaremos el contexto y concepto histórico del desarrollo dominante. Daré una breve explicación de la historia de las cosas y el aporte de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia. Para empezar, tenemos que tener en claro que cuando se habla de hitos históricos, hace referencia a acontecimientos más relevantes que han pasado en épocas anteriores y que han causado un gran impacto a la humanidad. Cuando hablamos de desarrollo, podemos visualizar la idea de modernización, de bienestar de un país y que se consigue con la urbanización, el acceso a tecnologías de la competitividad sana en los mercados mundiales, que nos conllevaría a un crecimiento económico exitoso, a la acumulación progresiva en las capitales que al final mejoraría las condiciones de vida en las sociedades realizando un desarrollo satisfactorio. En épocas anteriores, las potencias utilizaban el término de desarrollo para discriminar países que se encontraban atrasados en tecnologías, que tenían un sistema de educación o de salud deficientes y así ellos ejercían su poder dominándolos y frustrando su existencia y bienestar. En esto se refería a la lectura donde decía que los superiores dominaban a los inferiores. Ya realizando esta definición, a continuación hablaré sobre los hitos históricos. El primer hito fue en el siglo XVI, durante la época del descubrimiento, empezando con la división del mundo entre metrópolis, que serían países civilizados, y colonias, que serían los países bárbaros. Y esto hace que las potencias que son dominantes se apropien de los recursos de los países inferiores y no les permita fluir. Hoy en día podemos decir que las principales potencias son Estados Unidos, Rusia, China, entre otros. En el año 1533, con el Tratado de Tordesillas, celebrado entre las monarquías de España y Portugal, arrancó la construcción de periferias. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué son las periferias? Son los periodos de conquista y de la colonia. Así se formalizó el reparto del Nuevo Mundo. Al firmar este tratado, las periferias tenían que exportar sus productos naturales hacia las grandes potencias y esas potencias lo industrializaban a beneficio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que las periferias estaban comprando sus propios productos, pero ya industrializados por las potencias y con un valor superior a lo que ellos vendieron sus recursos. Ya pasando al siglo XIX, hubo clasificación entre los mestizos, negros y los indios. Con esto se impusieron nuevas culturas, creencias y lenguas, declarándolos como razas inferiores, que los sometían a trabajos muy forzosos y a jornadas muy extensas, donde se beneficiaban siempre las clases dominantes. El fin de la Primera Guerra Mundial lleva un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras. En el año 1919, que se conoció como el Tratado de Versalles, y con este pacto se estableció las reparticiones de las colonias. En el artículo 22 del tratado se fija el sistema de mandatos como un derecho internacional con el fin de llevar estos territorios a su desarrollo hasta que fueran capaces de gobernarse ellos mismos. Pero al final no funcionó, debido a que las sociedades eran muy débiles y las potencias aprovechaban a seguir explotando los recursos naturales. Luego, en 1949, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se manifestó la era del desarrollo, donde se resalta el discurso de posesión del presidente Truman, que reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior. En el discurso de Truman se puede identificar las siguientes novedades. Se menciona por primera vez la visión de desarrollo y subdesarrollo, donde el desarrollo es esta meta donde se llega con mucho esfuerzo propio, y la superación del subdesarrollo, que requiere cooperación de todos los países del mundo. Con ello buscaba una igualdad formal a los países. En el año 2003, el Banco Mundial ilustró con algunos indicadores sobre desarrollo
Las grandes diferencias existentes entre los países ricos y los países pobres, donde se da a conocer que en los países más pobres hay mayor muerte de niños antes de los 5 años, muerte de las mujeres en gestación, puesto que los recursos económicos en cuanto a la salud, educación, alimentación y recursos económicos son escasos y estos iban dirigidos a otras cosas como el ejército y el. Bueno, entonces estos recursos lo utilizaban para el ejército y así poder generar guerras. Bueno, en conclusión, en este primer tema de los hitos históricos, nuestra actualidad no ha cambiado mucho, debido a que existe todavía clasificación de superioridad e inferioridad en los países. Otra conclusión vemos es que por lo menos en Colombia exportamos recursos naturales a las grandes potencias, donde ellos los transforman y lo vuelven a traer al país como productos con muy altos costos. Esto todavía lo seguimos viendo en nuestra actualidad. Seguimos viendo racismo y desprecio a las comunidades indígenas, ignorando sus necesidades. Podemos decir que hoy en día los países con potencias supuestamente intervienen en conflictos internos de los países que se están desarrollando o que se encuentran con muy bajo recurso económico o tecnológico, tratando de dar soluciones, pero que en realidad están buscando solo intereses económicos. Bueno, ahora pasamos a otro tema sobre el video de la historia de las cosas, donde nos dice que las cosas se mueven dentro de estas fases, la abstracción, que es donde vemos la explotación de los recursos naturales, como es la talación de árboles. Después sigue la producción, donde se utiliza la energía para mezclar químicos con los recursos naturales para hacer productos tóxicos, contaminados que afectan a nuestro medio ambiente. Después sigue la distribución, que la idea es poder vender toda la mercancía tóxica lo más rápido con un menor costo, para así generar el consumo, que es el corazón de este sistema. Nos hemos convertido en una nación donde queremos estar consumiendo cada ratico. En la antigüedad el ingenio y el ahorro se valoraba, pero hoy en día estamos consumiendo el doble de lo que se consumía antes. Por último, el descarte, que es donde contaminamos más el aire, el agua, ya que la gran mayoría queman la basura o los botan en los ríos. En la quema de basura por incineración genera una mayor dioxina, que es una de las principales fuentes de contaminación. Con esto podemos decir que este sistema se encuentra en crisis, debido a que todo el proceso se encuentra con muchos limitantes, ya que hay mucha gente que interviene en estos factores como el gobierno o las corporaciones que son más grandes que los gobiernos y no ayudan a que este sistema aporte como debe ser, ya que solo les interesa lo económico y que la gente gaste consumiendo para tener cada vez más dinero. Aunque también hay gente ayudando, que se crean con cosas buenas para ayudar el planeta, como el reciclaje, promoviendo la energía renovable, no desperdiciando recursos ni gente que se basan en la sostenibilidad e igualdad. De acuerdo a la lectura del aporte de Juan Pablo II, que es otro tema que les voy a explicar, de la Iglesia, vemos que Juan Pablo II fue uno de los más influyentes líderes dentro de esa época. Él combatió enérgicamente contra el comunismo, sus diferentes intervenciones y acciones en favor de los menos favorecidos, como su posición ante los conflictos de guerra, hambre, donde se hace evidente la intervención de la Iglesia. En la época de Juan Pablo II nos habla de la existencia permanente de la pobreza y cómo las doctrinas sociales deben mejorar la humanidad y mejorarla adecuadamente. Juan Pablo siempre se preocupó por dar el Evangelio para el bien común de las sociedades y sus doctrinas siempre se siguió por el cumplimiento de los 10 mandamientos. Bueno, eso es todo lo que le quería contar en esta actividad 2. Espero que les haya contado esta breve explicación y nos veremos en otro video. Muchas gracias.